Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo un poquito con retraso porque con atasco y había gente que estamos esperando que viniera a venir. Entonces empezamos ya. Jaime me ha dicho que por qué el Colegio de Geólogos organizaba una tertulia de diabetes. Y yo decía, es que es privativo de alguien. Hay una ley que tiene reserva de actividad, específicamente que reserva de actividad para un profesional especial. Digo, porque el tema de diabetes afecta a todos los profesionales. Entonces me decían, no, si yo se lo decía porque me parece muy interesante que un colegio de geólogos pueda hacer estas tertulias. Y digo, exactamente, por eso. Me decía gente que está relacionada con todo el colegio profesional. Y les sorprendía que fuéramos geólogos los que nos hubiéramos adelantado. La cosa tiene un pequeño truco, y es que el presidente de la asociación de diabéticos es geólogo y es colegio. Entonces, claro, el anuncio no viene, pero él mismo se nos ofreció, oye, si queréis, como hay bastantes geólogos que también son diabéticos, pues hacerse una tertulia y que vengan no solo los geólogos, que vengan los vecinos de la zona, que probablemente habrá aquí algún vecino de la zona, porque está anunciado por los carteles ahí fuera, y hacemos un servicio a la sociedad de un tema que resulta curioso, que es muy conocido, ¿no? ¿Quién no conoce lo que es la diabetes? Ahora, que es muy desconocido, porque lo único que se sabe a veces es las cosas que salen en prensa y en titulares, pero la realidad del día a día del diabético, de su tratamiento, de las circunstancias, eso ya no se conoce tanto. Y esa también es la razón por la cual la tertulia se denominaba eso, ¿no? Diabetes, una gran desconocida. Para el ICO, desde luego, es una gran oportunidad poder contar con dos personas muy especializadas en el tema, no necesariamente en el tema sanitario, sino sobre todo en el tema social. El tema social y además de atención, porque somos dos de la Asociación de Diabéticos de la Asociación de Diabéticos de Madrid y por lo tanto están en contacto continuo con las personas, no en el aspecto puramente sanitario, que para eso tienen los médicos, en el aspecto puramente social, que es muy importante, e inclusive legal, que esa va a ser la ponencia de Juan Manuel Gómez. Bien, yo creo que con esta introducción basta, solamente como anécdota. Y entonces presento a los dos ponentes como anécdota de ¿la puedo contar la anécdota? Sí, por supuesto. La puedes contar. En boca de todos. Ayer, en una tertulia de Telecinco, me parece, en un programa de esos del corazón. De reality show, estaba Jimmy Jiménez Arnau, muy conocido de la gente que vea esos programas, diciendo que claro, que Belén Esteban, la famosa Belén Esteban, que es que tenía problemas de tabique nasal y desgaste debido a que era diabética. Entonces, claro, eso es muy impactante. Primero porque las causas de los temas de tabique nasales no son problemas diabéticos, como mucha gente lo sabe. Entonces tuvo que salir la Asociación de Diabéticos de Madrid, además, al Madrid, con una nota de prensa de ayer por la tarde, que lanzó a toda la prensa entera. No sé si la recogió la prensa, ¿no? Sí. Esta mañana teníamos, me parece que eran 73 periódicos, tanto de tirada, digamos, impresa como digital, en todo el territorio nacional, que habían la noticia. Es muy pequeña, si no usted la leo, porque es introductoria del tema de hoy. Entonces, si lo vemos. La diabetes debe controlarse adecuadamente para evitar complicaciones. Es el titular. Dice, frente a las informaciones que se han vertido recientemente en las que se relaciona el deterioro físico de Belén Esteban con su diabetes, desde ADEMadrid queremos recordar que esta patología no conlleva necesariamente un empeoramiento de la salud general, siempre y cuando se lleve un autocontrol, se siga una dieta adecuada, se haga ejercicio físico regularmente y no se cometan excesos. Con una buena formación diabetológica y los cuidados adecuados, cualquier diabético puede llevar una vida normal, incluso permitiéndose algunos caprichos gastronómicos que comúnmente se creen totalmente prohibidos a las personas con problemas como la glucosa. Y un buen autocontrol previene las complicaciones y los ingresos hospitalarios. Por ello, para los socios de ADEMadrid y para el resto de personas con diabetes de nuestro país, relacionar los problemas físicos de Belén Esteban con la diabetes es perjudicial, ya que provoca en el resto de la sociedad la sensación de que una persona con esta patología no puede llevar una vida normal ni enfrentarse a las mismas situaciones que se enfrentan la mayoría de las personas. Y precisamente contra esos prejuicios estamos luchando desde hace ya 40 años. Siempre que necesitéis cualquier información sobre diabetes o queráis comprobar si vuestros datos son correctos, no dudéis en contactar con nosotros.
Estaremos encantados de ayudaros. Atentamente, Pedro García Santiago, presidente de ADEMAR. Bien, pues este es el panorama que todos los días nos estamos encontrando. Yo con eso termino. Le voy a dar la palabra al señor Pedro García Santiago. Como comenté, es geólogo y tiene un hijo diabético. Supongo que esa fue la causa principal por la cual se fue introduciendo en el mundo de la diabetes. Y como buen científico, yo creo que se iba a hacer realmente los mejores especialistas en España de diabetes, realmente. El presidente de la Asociación de Diabéticos de Madrid, y simplemente nos va a comentar cuál es realmente la situación de la diabetes y qué es lo que sucede con ella. Señor García Santiago. Bueno, antes que nada, pedir disculpas a todos.